No podés construir una empresa global con una mentalidad pequeña. Hola, soy Luis Madrid, soy salvadoreño, soy empresario, nací, crecí y vivo en El Salvador. Emprender desde el país más pequeño del continente americano es como jugar el videojuego en modo difícil, pero te voy a contar cómo eso se convirtió en una de mis mayores fortalezas. Cuando yo empecé hace más de una década, no habían ecosistemas, no habían fondos de inversión, eventos de networking, mentores, no había nada de eso. Es más, el concepto de remote o de home office ni siquiera existía. Eso se inventó, se hizo famoso durante la pandemia. Y en esa época es que yo empecé. Y ahí es donde se pone interesante la historia. Yo trabajaba como desarrollador de software en una empresa que ofrecía servicios a compañías en Estados Unidos. Eso simplemente me voló la cabeza. Podemos vender servicios a compañías en Estados Unidos. Eso era totalmente revolucionario en aquella época. Y me decidí en emprender. Y empecé a darme cuenta que tenía una barrera, era el idioma. Así que me puse 4 o 5 horas todos los días en la mañana estudiando inglés. Y cerraba la tarde con una clase de conversaciones con una profesora vía Skype de Nueva York hablando inglés. Pero había una barrera todavía más difícil de vencer, y era la mentalidad. Y entonces me di cuenta de algo: no podés construir una empresa global con una mentalidad pequeña, con una mentalidad local. No voy a romantizar el emprender desde un país pequeño. Prácticamente uno tiene que rebuscarse por construir las cosas uno mismo, y ahí es donde desarrollé uno de los músculos más importantes que un emprendedor tiene que desarrollar: ser autodidacta. Ese es un superpoder, el superpoder de aprender lo que sea en el momento que sea. Eso te va a hacer imparable como emprendedor y como empresario. Así que terminé siendo autodidacta, no porque quería, pero tenía que hacerlo. Cursos, conferencias, eventos, networking, conocer gente. Mira, eso te saca de tu zona de confort y te obliga también a desarrollar otras cosas, como por ejemplo la resiliencia. Tenés que también ser creativo y la habilidad de poder generar mucho con lo poquito que tenés en las manos. Y justamente habilidades como esas son las que las empresas globales necesitan. Gente que pueda generar mucho con poco. Gente que no espera las condiciones perfectas para dar resultados. Gente que no espera que las cosas sucedan, sino que hacen que las cosas sucedan. Y todo eso se convirtió en parte del ADN de mi empresa DC Nearshore. Al día de hoy hemos trabajado con compañías de todo el mundo, desde California, en Silicon Valley, a Nueva York y por todos los Estados Unidos, en Europa, en Australia. También en el 2023 la revista Forbes me invitó a ser parte de lo que ellos llaman el Forbes Technology Council. También hemos tenido reconocimientos regionales como firmas de Top Software Development. Todo eso construido desde el país más pequeño del continente. Y cuando me preguntan cuál es la parte más difícil de emprender desde un país pequeño en Latinoamérica, yo llego a la misma conclusión. No necesariamente es la falta de recursos, es la falta de mentalidad. Porque en el momento en que empecé a creértela, a creer en ti mismo y en tu talento, vas a poder comenzar a competir a nivel global. Lo importante no es si tu país es grande o pequeño. Lo más importante es cuál es el tamaño de tu visión. Construir un negocio desde el país más pequeño de América es difícil, es solitario, es impredecible, pero también es una gran experiencia. Porque en cada desafío te ayuda a crecer. Porque en cada limitación te obliga a ser creativo, a ser innovador. Y en cada pequeña victoria te recuerda el poder del trabajo duro, de la perseverancia y de tener fe. Si esta historia resonó contigo, compartila, amigos emprendedores, empresarios. Estoy compartiendo contenido de mis experiencias, de mis vivencias, construyendo empresas globales desde Latinoamérica. Soy Luis Madrid, empresario y fundador de DC Nearshore, y si esta historia resonó contigo, te invito a que la compartas con amigos, emprendedores, empresarios. Estoy compartiendo contenido de mis experiencias construyendo empresas globales desde Latinoamérica.